Bienvenidos. Este es su programa, El Gozo del Rey. Y ahora con ustedes, Alex Avelar. Bendiciones, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo en gran manera. Estamos con el podcast Gozo del Rey, episodio 54. Y para nosotros es una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Vamos a continuar hablando de la fe. Y vamos a ir al libro de Romanos, y allí hay bastantes versículos que hablan acerca de la fe. Entonces, este va a ser un podcast, yo creo que un poco largo. Entonces, por favor, me tienen paciencia, por favor, ¿verdad? Para poder estar con nosotros. Antes de comenzar, quiero darles un saludo. Le quiero dar un saludo a mi amigo Pablo Azurdia. Pablo, muchísimas gracias por siempre estar pendiente del podcast, y espero en Dios de poder verte un día de estos muy pronto y compartir un tiempo contigo. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, hablando de la fe y hablando de la escritura en Romanos. Comenzamos en el verso 5, capítulo 1 de Romanos. Ay, disculpen, mis hermanos, estoy un poco enfermo todavía. Dice allí, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí Pablo está hablando de que él mantiene la fe. Entonces, él no viene en su propio nombre, él viene en una fe basada en Jesucristo. Tú y yo, mi hermano, tenemos que, cuando hacemos las cosas buenas, las estamos haciendo en fe, en el nombre del Señor Jesucristo, para que Él sea el que reciba toda la gloria y todo el honor, para que así nosotros no nos jactemos de nada. Hace poco estaba viendo en mi Instagram una hermana que estaba grabando a sus hijos danzando, alabando al Señor, chiquitos, pequeños. Y qué lindo, padres que pueden instruir a sus hijos a esa edad acerca de la alabanza a Dios, del verdadero gozo del Señor. Pero si yo no hago eso en su nombre, entonces no lo hago bien. Y si lo hago allí, cuando estoy alabando al Señor, si lo hago con fe en Él, entonces Él va a recibir toda la gloria. Entonces, cuando ellos me escriben o alguien me escribe y dice, gracias porque estos cantos, etcétera, etcétera, pues yo sé que yo le doy la gloria al Señor, porque Él es el que merece toda la gloria. Amén. Ahora, continuamos en el verso 8 del mismo capítulo de Romanos, y allí dice lo siguiente. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Escuchen esto. La fe de los romanos, o sea, la fe de los griegos, o sea, la fe de los gentiles, se estaba mencionando alrededor de todo el mundo. Ya no era el caminar solo para los judíos, sino que habían ya testimonio de una fe genuina en los gentiles. Tú y yo somos parte de ese pueblo gentil. Entonces, ¿qué están diciendo de nosotros? ¿Están diciendo de que nuestra fe es poderosa? ¿Están diciendo que nuestra fe es manifestada? Es una buena pregunta. Y para todos nosotros, siempre manteniendo un buen testimonio de nuestra fe, para que una vez más Él reciba toda la gloria y el honor. Pero también otros pueden saber de que hay un pueblo diferente, de tal manera de que dice ahí Pablo, todo el mundo escuchan de vuestra fe. Increíble. Hoy en día, ¿qué dicen de los cristianos? Dicen, son gente que no tienen amor,
que son bien hipócritas, que son, qué sé yo. Pero qué lindo cuando puedan decir de nosotros, el ser cristiano, ese es un cristiano verdadero, muestra amor, muestra bondad, muestra fe, muestra todo, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que podamos guardar nuestro testimonio. Y claro, si hay en nosotros falta, pecado, porque yo hablo de mí, y yo sé que mi testimonio muchas veces no ha sido lo ideal, pero que Dios tenga misericordia de mí, amén, y que me levante y yo siga creciendo y madurando en fe. Eso es lo único que puedo hacer, ¿verdad? Y claro, si los demás hablan, pues yo he dado ocasión de hablar, pero que Dios me ayude para que un día puedan decir, mira, él era así antes, pero ahora ya ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? En el verso 17 del mismo capítulo, vayan por favor conmigo, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí se menciona la fe 3 veces. La primera vez es de que nuestra justicia en Dios está revelada en nuestra fe. Mil disculpas. Entonces, otras palabras, diciendo de que yo muestro que estoy justificado por Dios, no por mis obras, sino porque yo tengo fe en Jesucristo. Lo que estaba hablando Pablo en Hechos. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Y para fe. Se revela por fe y para fe. O sea, al mostrar yo justicia, al mostrar yo fe, mi fe aumenta. Mi fe es declarada. Mi fe es mostrada. Qué lindo, amén. Y que, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por lo que hacemos, no vivimos, no tenemos justificación por lo que vamos a hacer en Cristo Jesús o para Dios, sino simplemente es por creerle en Él. Y una vez más, recuerdo ese verso. Dios dice, yo no los conozco, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Yo no los conozco. Posiblemente porque no lo hacían con fe, posiblemente porque lo hacen por su propia cuenta, para mantener algo, qué sé yo. Que Dios nos libre, amén, que hagamos las cosas en fe, y para que esa fe, sea nuestra justificación delante de Dios. Sigue. Vamos a ver. Vamos al capítulo 3, verso 22. Romanos 3, verso 22. Dice lo siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Una vez más, un recordatorio, ¿verdad? De que la justicia de Dios está por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma. Si tú eres un testigo de Jehová, si tú eres un mormón, no hay otra forma. Solamente tu justicia puede ser hallada en la fe en Jesucristo. No hay otra forma. No es Joseph Smith. No es tus obras, testigos de Jehová. Solamente tu fe en Jesucristo nos puede salvar. Seguimos. Verso 25 del mismo capítulo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La fe en Cristo Jesús, nuestra justificación delante de Dios. Seguimos. Verso 26. Verso 26. Verso 26 del capítulo 3. El anterior fue el 25 del capítulo 3. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea a fin de que
Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestra fe es nuestra justificación delante de Dios. Nuestra fe en Jesucristo es nuestra justificación. Nuestra fe en Jesucristo. Que se quede eso grabado. Amén. Amén. Estamos aprendiendo. Amén. Amén. Verso 27. Son varios. Y también el 28. Verso 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, hey, wait a minute, espérate. Entonces, ¿te puedes jactar? No, no nos podemos jactar porque nuestra jactancia no hay. Porque está basada nuestra justificación en una fe en Jesucristo. Él fue el que hizo todo. Entonces, no podemos jactarnos. ¿Te vas a jactar simplemente porque crees? No. Si Dios nos ha dado ese privilegio, Dios nos quitó la venda. O sea, todo es a través de Él, por Él, para Él, de Él. Amén. Entonces no hay jactancia. No hay jactancia para nosotros de ninguna manera. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es más para el judío, porque el judío tenía la ley. Nosotros no teníamos ley, nosotros teníamos no sé qué, pero nosotros no teníamos ley, pero el judío sí. Entonces el judío tenía esa, yo estoy justificado porque por la ley. Por esa razón estoy justificado. Más sin embargo, ahora somos justificados por fe en Cristo Jesús. Vamos al verso 5 del capítulo 4. Dice allí, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tú y yo somos impíos, mis hermanos. Amén. Tú y yo somos pecadores salvos por la gracia de Dios, salvos porque hemos creído en Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos justifica delante del Padre. Nuestra fe en Cristo Jesús es lo que nos justifica. Vamos al siguiente. Creo que es el mismo capítulo. Sí, verso 14, por favor, vayan conmigo. Del capítulo 4. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si los que estaban en la ley verdaderamente fueran los herederos, entonces no es nada para nosotros creer en Cristo Jesús, porque sería vana nuestra fe. Pero no es así, ¿verdad? Sigue en el verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces aquí está diciendo que la fe que ha sido dado por gracia nos trae una promesa que es firme. Y nuestra fe está basada en el padre de la fe, que es Abraham. Entonces, nosotros al creer en Cristo Jesús somos herederos de las promesas que les fueron dadas a los de la ley, pero no pudieron cumplir la ley. Mas sin embargo, Cristo Jesús cumplió la ley. Entonces, al creer en aquel que cumplió la ley, nosotros ahora somos herederos de las promesas. Amén. Seguimos en el verso 19 del mismo capítulo. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tuvo fe. Abraham no vio las circunstancias. Abraham tenía fe de que el que había dado la promesa la iba a cumplir, no importando las circunstancias, en este caso su edad.
Tú y yo tenemos que tener fe, no importando lo que vemos, tenemos que creer en lo que leemos. Amén. Creemos en lo que leemos. Padre, gracias por tus promesas que has dado a tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que cumplas esas promesas. Permítanos, Señor amado, estar preparados para el cumplimiento de esas promesas. Amén. Vamos al capítulo 5, verso 1. Dice allí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados por nuestra fe. Creámosle al Señor. Sigue el verso 2. Perdón. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Tenemos entrada por la fe. Nuestra fe nos da entrada hacia el Padre para poder estar en esa bendita gracia y para poder también tener gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Nadie se gloríe porque toda la gloria es para Él. Capítulo 9, brincamos unos capítulos, verso 30. 9, 30. A ver, ¿qué dice aquí? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Aquí está hablando entonces nosotros que no íbamos tras la justicia, los gentiles, hemos alcanzado la justicia por medio de la fe. Y los que tenían la fe, verso 31, ¿no la alcanzó? No, tenemos que decir lo siguiente. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, por lo cual somos justificados delante de Dios. Gloria al Señor. Y Él es el que ha puesto esa fe. Verso 6 del capítulo 10. Perdón. Dice: pues la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí está hablando, pero la justicia que es por fe dice así, que es por fe, dice así: no digas en tu corazón. Nosotros no nos podemos jactar de esta fe, porque Él es el que pone la fe. Él es el que pone la fe, entonces no nos podemos jactar en eso. Si nos jactamos es en Cristo Jesús, quien ha hecho todo. Gloria al Señor. Verso 8, el mismo capítulo 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen eso. Esa es la palabra de fe que predicamos. Tenemos que predicar, mis hermanos. Uno dirá: es que yo no tengo ese llamado. Ok. Vamos a ver un verso más adelante que posiblemente sí respalde ese pensamiento. Pero si pueden, mis hermanos, si podemos, hay que predicar. Amén. Miren, yo estoy haciendo algo aquí. Posiblemente no lo escuche nadie, pero posiblemente sí. Estamos predicando la palabra del Señor. Estamos enseñando la palabra del Señor. Ustedes pueden hacer algo así: hablar con sus vecinos, hablar con sus amigos de trabajo, etc. Tenemos que hacer estas cosas. ¿Me permiten un trago de agua rápidamente, por favor? Seguimos con la escritura. Vamos, por favor, a el verso 17 del mismo capítulo. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor.
hay que escudriñar la palabra, hay que escuchar palabra, hay que escuchar prédicas, enseñanzas en todo momento. Es que cuando uno sale de un servicio sale cañón, ¿no? Sale, wow, tremendo. Si es que no nos ha estado matando el sueño, ¿verdad? Estamos fuertes porque estamos escuchando la palabra del Señor. Hay que escuchar la palabra del Señor, amén. Entonces, verso 3 del capítulo 12. Ya vamos a terminar. 12, verso 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren esto. Dios pone la fe y son diferentes medidas. Entonces uno dirá, es que por eso ese hermano Dios lo usa tremendamente. Es que por eso esta persona puede hacer las cosas que él o ella hace. Y es Dios. Es Dios. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros hacemos ídolos de esas personas que tienen mucha fe, pero es incorrecto porque la fe que ellos tienen es una medida que Dios les ha puesto. Dios es el que ha puesto esa medida. Entonces no podemos jactarnos de esa persona o gloriarnos en esa persona porque es Dios el que ha puesto esa fe, esa medida de fe. Qué lindo, amén, qué lindo. Dice 2 versos más, perdón. Romanos 14, 22 y el 23. 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora, aquí está hablando Pablo de la comida, de lo que el gentil podía comer y el judío no podía comer. Pero yo lo tomo para mí, ¿ok? No para ustedes. Ustedes tómenlo como ustedes, el Señor, el Espíritu se los revele. Pero también aquí es de que aquí me dice que si no me condena a una cosa, pues está bien. Porque es la fe, como dice aquí, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Está fuerte esto, porque muchos dicen, pues yo tengo fe y yo me voy a hacer un tatuaje. Yo no creo que es correcto, pero porque yo no tengo fe y me condena a mí, ¿sí? Entonces yo no lo voy a hacer, pero si otro lo hace, hey, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque ellos tienen fe de que todo va a estar bien. La fe de ellos no los condena. Y yo no soy el que puede condenarlos. Aquí es muy, muy importante saber de que es Dios el que juzga, el verdadero juez. Ahora sí, hay otros versos que dicen que sí estamos en lo correcto en juzgar y todo eso. Y posiblemente más adelante vamos a ver eso en otro podcast. Pero por el momento, dice aquí, si tu fe no te condena a sí mismo, en lo que está aprobado en ti, pues estás bienaventurado. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ahí una vez más está hablando de la comida. Porque el judío no podía comer ciertas cosas. Pero el gentil sí. Entonces, Pablo decía, ahora todo está basado en fe. Ahora todo está basado no en las leyes, sino en fe. Y si la fe dice, puedes comer esto que la ley te decía que no podías comer antes, pues está bien. Entonces yo lo tomo en otra forma para hablar de otras situaciones, de que posiblemente a mí me condena mi fe. A mí me condena mi conciencia, pero para otros no. Entonces yo no puedo decir mucho de eso porque la fe de ellos es la que ellos van a tomar o van a tener, ¿cuál es la palabra?
van a tener que explicar o van a tener que hablar de sí. Cuando estemos delante del Señor, ellos van a decir, pues yo estaba bien porque mi fe no me condenaba. Y Dios dirá. Entonces, eso es algo muy interesante. Posiblemente lo vemos en otros podcasts. Bueno, mis hermanos, les dije que íbamos a ser un poco extensos esta vez. De verdad es una gran bendición poder estar con ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones.